Bienvenidos a este nuevo audiolibro. Si disfrutas de las grandes historias, los clásicos inmortales y las emociones intensas del teatro y la literatura, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo si te gusta el contenido, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Hoy te traigo una obra apasionante del gran Víctor Hugo, Lucrecia Borgia, una figura envuelta en leyendas oscuras, intrigas renacentistas y profundos dramas humanos. En esta adaptación, recorreremos su historia a través de 15 capítulos que te llevarán por palacios venecianos, secretos de familia, traiciones, y un amor imposible sellado por la tragedia. Una narración que combina el poder del teatro con la fluidez del relato. Quédate hasta el final y descubre la redención de una mujer marcada por su nombre, y por su destino. Lucrecia Borgia capítulo 1. La dama enmascarada. La noche había caído con su velo dorado sobre la ciudad de Ferrara, iluminada por antorchas encendidas, faroles colgados entre los balcones y un bullicio festivo que vibraba en cada rincón del palacio ducal. Era noche de carnaval. Las máscaras se deslizaban entre los mármoles del gran salón, donde se mezclaban risas, danzas, rumores y perfumes. La nobleza italiana celebraba con una alegría que bordeaba el exceso, pero en aquel ambiente cargado de música y vino, se escondían miradas peligrosas y silencios premeditados. En medio del esplendor y la confusión, un joven de porte altivo caminaba con paso firme. Su nombre era Genaro, un capitán valiente al servicio del ejército del duque Alfonso. Vestía con sencillez, a diferencia de muchos que ostentaban colores chillones y bordados dorados. Sus ojos oscuros recorrían la sala con atención, como si buscaran algo más allá del juego carnavalesco. A su lado iban sus compañeros de armas, jóvenes nobles, bromistas, impetuosos, sin miedo al poder. Se reían, brindaban, se burlaban de los rumores sobre los Borgia, esa familia cuya sombra se extendía por toda Italia como una amenaza invisible. ¿Sabéis quién se oculta tras esa máscara dorada?, preguntó uno de ellos señalando a una mujer de andar majestuoso. ¿La de la capa de terciopelo azul?, respondió otro. Dicen que es una viuda milanesa, o una cortesana veneciana. Aunque bien podría ser la misma Lucrecia Borgia. Las risas estallaron, pero Genaro no se sumó a ellas. Una inquietud le cruzó el pecho. Desde que había entrado en la fiesta, la presencia de aquella mujer lo había perturbado. Había en su porte una dignidad dolorosa, una belleza fría, un magnetismo que lo hacía volver la vista a ella una y otra vez. Sin comprender por qué, Genaro se apartó del grupo y caminó hacia el jardín exterior, buscando un respiro. El jardín estaba casi desierto. Bajo la luz de la luna, las fuentes cantaban su murmullo y las estatuas parecían susurrar secretos en voz baja. Fue allí donde la vio nuevamente, la dama enmascarada. Ella también se había alejado del bullicio. De pie junto a un ciprés, contemplaba el cielo estrellado con una melancolía que no podía fingirse. Genaro, movido por una mezcla de fascinación y respeto, se acercó con cautela. «Señora», dijo, «si mis pasos interrumpen vuestra soledad, os ruego me lo digáis». La mujer se volvió lentamente. Su voz, cuando habló, era suave y grave, como si llevara el peso de muchos silencios. «No me interrumpís, caballero. En verdad, agradezco la presencia de alguien cuya mirada no se esconde tras el juego de las máscaras». Genaro hizo una leve reverencia, curioso y conmovido. «No sé por qué lo digo, pero hay en vos algo que me resulta familiar, y a la vez, inalcanzable». Ella bajó la mirada. Quizás porque los recuerdos no siempre necesitan palabras para reconocerse. Hubo un breve silencio, en el que ambos se observaron con atención. Genaro, más impulsivo que prudente, se sentó en un banco de piedra cercano y habló con sinceridad. «No acostumbro a hablar así con desconocidos, pero esta noche, esta ciudad, y vos, señora, me inspiran confianza. Estoy harto de este mundo de hipocresía. He combatido por Ferrara, por el duque, por honor. Pero en mi corazón llevo una herida que no cicatriza. El nombre Borgia». Ella se tensó, apenas perceptiblemente. «¿Os ha hecho daño esa familia?». «Más del que podría contar». «Mi madre», titubeó, «mi madre murió joven. Nunca conocí a mi padre. Solo sé que fui dejado al cuidado de una familia que me ocultó durante años, como si mi origen fuese una vergüenza. He crecido odiando a los Borgia, a su poder, a sus venenos, a sus crímenes. Y sin embargo, esta noche, no sé por qué os lo digo a vos.
La dama enmascarada contuvo el aliento. Sus dedos temblaron levemente bajo la capa. Sus ojos, húmedos, no podían apartarse de aquel rostro joven, honesto, lleno de una rabia que no comprendía su verdadero origen. Tal vez, dijo finalmente, porque el alma reconoce lo que la sangre aún calla. Genaro frunció el ceño, desconcertado por aquellas palabras enigmáticas. Antes de que pudiera responder, una música más intensa resonó desde el interior del palacio. La dama se incorporó. «Debo irme», dijo ella con voz entrecortada. «No olvidéis, joven, que no todo lo que brilla en la corte es oro, y no todo lo que se llama Borgia es maldad». «¿Quién sois?», preguntó él, sintiendo que algo profundo se le escapaba entre los dedos. Ella se volvió hacia él, y con una voz casi maternal respondió. «Soy una sombra del pasado. Y quizás, sin saberlo, la única persona que os ha amado desde el día en que nacisteis». Y sin añadir más, desapareció entre las columnas, llevándose consigo el misterio y dejando a Genaro solo en el jardín, con el corazón latiendo con fuerza, y la extraña certeza de haber estado a punto de tocar una verdad demasiado grande para ser dicha. Capítulo 2. El nombre borrado. La mañana había despertado sobre Ferrara con un cielo encapotado, como si las nubes fueran reflejo de los secretos que la ciudad ocultaba entre sus muros. El palacio ducal, imponente en su arquitectura de piedra rojiza, lucía en calma, pero su interior bullía de murmullos, criados cruzando los pasillos con prisa contenida, y mensajeros que venían y salían bajo miradas vigilantes. Genaro dormía en sus aposentos, extenuado tras la noche del carnaval. Pero su descanso no era plácido. En su mente, la figura de la dama enmascarada aparecía una y otra vez. Sus palabras, su voz temblorosa, aquel «soy una sombra del pasado», todo se repetía con una intensidad que le impidió entregarse al sueño profundo. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol ya se colaba a través de los vitrales. Se levantó con el cuerpo pesado, se lavó el rostro en una palangana de agua fresca y salió al patio interior donde sus compañeros ya estaban reunidos, charlando con la ligereza de quienes aún no habían conocido la gravedad de la vida. «Por fin despiertas, Genaro», exclamó Ascanio, el más bromista del grupo. «Creímos que la máscara dorada te había hechizado para siempre». «O para mal», añadió otro, riendo. Genaro apenas sonrió. No tenía humor para chanzas. Se unió al grupo en silencio y pronto el tema de conversación cambió. Como siempre, surgió el apellido maldito. «Anoche, mientras tú desaparecías por el jardín, alguien tuvo una idea magnífica», dijo uno. «¿Qué mejor manera de mostrar nuestro desprecio a los Borgia que marcar su nombre con nuestra burla?» «¿Qué hicisteis?», preguntó Genaro con una inquietud que se le instaló en el pecho. «Solo un pequeño gesto simbólico», respondió Ascanio con una sonrisa traviesa. «Esta mañana, en la fachada del palacio junto al de San Esteban, donde aparece grabado el nombre de Lucrecia Borgia, duquesa de Ferrara, lo hemos borrado. O mejor dicho, tachado». Genaro palideció. No por cobardía, sino por una intuición que le golpeó con fuerza. Sin saber por qué, se sintió profundamente herido por aquel acto. Como si borrar ese nombre fuese borrar algo más íntimo, algo que aún no lograba comprender. Sin embargo, dominó su inquietud. Una imprudencia, amigos. Ese nombre, por infame que sea, pertenece a la casa ducal. El duque no tolerará tal ofensa. ¿Y qué?, respondió otro con desdén. ¿Temes la cólera de Lucrecia? Esa mujer que envenena a sus enemigos con la misma facilidad con que se pinta los labios. Su poder depende de su hermano César y de su padre Alejandro, el Papa. Sin ellos sigue siendo la duquesa, interrumpió Genaro, y estamos en su ciudad. Sus palabras fueron recibidas con sorpresa. Nunca antes había defendido el nombre Borgia, ni siquiera de manera neutral. El grupo lo miró por un instante en silencio. Luego las risas retomaron su curso. «El buen Genaro ha sido embrujado», bromeó Ascanio. «Dicen que Lucrecia es hermosa como un ángel y peligrosa como un veneno. Quizá ha encontrado en ti algo que no halló en ningún otro hombre». Pero Genaro no respondió. En su pecho crecía una sospecha, una inquietud que no se animaba a nombrar. Se separó del grupo bajo el pretexto de una caminata y se dirigió, sin saberlo del todo, hacia el lugar del incidente. La fachada del pequeño palacio anexo, donde Lucrecia solía alojarse, estaba desierta. Pero allí,
justo donde sus amigos habían dicho, lo vio. El nombre de Lucrecia Borgia, grabado en piedra, había sido tachado con una cruz negra pintada apresuradamente. El acto era infantil, pero el efecto, devastador. Genaro lo contempló en silencio. Algo ardía en su interior. Un nudo extraño, mezcla de culpa, duda y tristeza. Se acercó y, casi por impulso, comenzó a limpiar la cruz con su pañuelo húmedo. No lograría borrarla por completo, pero era su forma de intentar reparar un daño que no sabía por qué le dolía tanto. De pronto, una voz se alzó tras él. Suave, femenina, llena de una gravedad serena. No os molestéis, joven. Las manchas en la piedra pueden lavarse, pero las que se clavan en el alma no. Genaro se volvió bruscamente. Era ella. La dama de la noche anterior. Sin máscara, con el rostro descubierto. Su belleza era real, majestuosa. Pero lo que más lo turbó fue reconocer, al mirarla a los ojos, una ternura casi materna. Una tristeza honda. Y también, temor. Sois vos, dijo él, con un tono más emocionado que sorprendido. Y vos habéis vuelto, respondió ella. No era necesario. Este lugar no es seguro para quienes desafían a los poderosos. No he venido a desafiar, señora, sino a comprender. Anoche me hablasteis con palabras que aún no comprendo. Pero ahora, viendo esto, dijo señalando el nombre tachado, siento que todo esto me concierne. Que hay algo que debo saber. Ella guardó silencio un instante. Parecía debatirse entre el deber de callar y el impulso de revelar una verdad que pesaba demasiado. Quizá ha llegado el momento, murmuró finalmente. Pero no aquí. Hay oídos en cada sombra de este palacio. Venid esta noche, al jardín de los cipreses. Allí donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Allí os diré lo que el destino ha querido callar durante 20 años. Genaro asintió, con el corazón en vilo. No preguntó más. Sabía que sus palabras no eran promesas vacías. Sabía, sin saber cómo, que esa noche cambiaría su vida para siempre. Y mientras ella se alejaba, envuelta en su capa como una figura salida de un sueño o de un lamento, Genaro comprendió que el nombre que sus amigos habían tachado no era solo el de una mujer temida. Era el nombre de su propio pasado. Capítulo 3. El jardín de los cipreses. La noche descendió lentamente sobre Ferrara, silenciosa y pesada como un secreto largamente guardado. Las torres del palacio proyectaban sus sombras alargadas sobre los patios de piedra, y los jardines comenzaban a vaciarse de murmullos, como si la ciudad misma intuyera que algo importante estaba por suceder. Genaro caminó entre los senderos del jardín de los cipreses. Lo hacía con paso contenido, pero firme. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco que no cesaba. Allí os diré lo que el destino ha querido callar durante 20 años. Aquellas palabras le provocaban un desasosiego extraño, como si todo su ser estuviera a punto de ser arrojado fuera del curso que hasta entonces conocía. El jardín era un lugar apartado, oculto por setos altos y árboles centenarios. Era un reducto de calma, donde incluso el viento parecía susurrar con respeto. Genaro llegó al punto acordado, junto a la fuente de mármol cuyas aguas reflejaban las primeras estrellas del cielo nocturno. Se detuvo. Miró alrededor. El silencio era profundo, casi sagrado. Entonces, entre las sombras, ella apareció. Vestía de negro, como si el luto fuera su estado natural. El rostro descubierto, la mirada serena, y sin embargo, en sus ojos ardía algo contenido, dolor, temor, pero también una dulzura que sorprendía en una figura como la suya. «Habéis venido», dijo Lucrecia, con voz suave. «Como lo habíais pedido», respondió Genaro, inclinando levemente la cabeza. «Os lo agradezco. No suelo hablar con desconocidos, pero vos no sois un desconocido para mí. Aunque no lo sepáis aún, nuestras vidas están entrelazadas por algo más que el azar». Genaro dio un paso al frente. La contempló con atención. Cada palabra que ella pronunciaba encendía una nueva pregunta en su interior. «Hablad, señora. Decime quién sois. ¿Por qué me miráis como si me conocierais desde siempre? Porque vuestra voz me estremece como la de una madre que llama a su hijo». Lucrecia bajó la mirada. Un silencio espeso se alzó entre los dos. Luego, alzó lentamente la vista, y dijo: «Genaro, no lleváis ese nombre por casualidad.
Os llamáis así porque fue el nombre de vuestro padre. Un hombre al que amé, y que fue víctima del odio de mi familia. Vuestro nacimiento fue un crimen para los Borgia. Yo, soy vuestra madre. La revelación cayó como un trueno en la mente de Genaro. Retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron con asombro y desconcierto. Quiso hablar, pero su voz se quebró antes de nacer. Mi madre. ¿Vos? Lucrecia asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sí. Os di a luz en secreto. Os confié a una mujer de confianza. Durante años creí que habíais muerto, que mi hermano César había cumplido su amenaza. Pero el destino os ha traído de nuevo a mí, y aunque no me reconozcáis, yo os reconocí desde el primer instante. Genaro sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre sí mismo, todo lo que era, se desmoronaba ante esa verdad inesperada. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijisteis antes? Preguntó, con la voz aún temblorosa. Porque no podía, respondió ella. Porque vuestro nombre ha sido manchado por la cercanía del mío. Porque el mundo cree que soy un monstruo, una mujer sin alma. Y quizás lo sea, en parte. He cometido errores, Genaro. He callado cuando debía hablar, he amado donde no debía. Pero nunca dejé de pensar en vos. Nunca dejé de amaros. Genaro se llevó las manos al rostro. El vértigo de la revelación lo dominaba. La mujer a la que sus amigos despreciaban, la figura que representaba la corrupción de toda una familia, era su madre. ¿Y por qué ahora? Preguntó, alzando la mirada. ¿Por qué contarme esto justo ahora? Porque vuestra vida está en peligro, dijo ella, acercándose un paso. César os ha identificado. Sabe quién sois. Os considera una amenaza para su poder. Y no dudará en actuar. Solo tengo esta noche para advertiros. Mañana será tarde. Genaro apretó los puños. ¿Qué debo hacer? Marcharos. Salid de Ferrara esta misma noche. Hay un caballo esperándoos en el camino de San Lázaro. No digáis nada a nadie. Os he protegido cuanto he podido, pero ya no tengo fuerzas contra César. Él me vigila, me encierra, me castiga. Si supiera que os he visto, os haría desaparecer. Como hizo con tantos. Pero Genaro no se movió. La voz de Lucrecia temblaba. Sus ojos pedían comprensión, no obediencia. Y aún así, él sentía algo más poderoso que el miedo. Sentía un lazo que lo ataba a esa mujer no solo por la sangre, sino por una nueva convicción, la necesidad de entenderla, de redimirla, de protegerla también. No me iré, dijo finalmente, firme. No huiré como un cobarde. Ahora sé quién soy, y sé que no puedo abandonaros. Lucrecia tembló. Nunca antes alguien había pronunciado esas palabras con tal firmeza hacia ella. No su padre, ni sus esposos, ni siquiera sus hijos legítimos. Nadie. Solo él, su hijo perdido. Entonces, dijo ella con voz apagada, estad preparado. Porque si decidís quedaros, habréis cruzado el umbral del peligro. En ese momento, las campanas del castillo comenzaron a sonar. No era la hora habitual. Era una llamada inesperada, de alarma. Ambos se miraron. Algo se había puesto en marcha. Y desde las sombras del jardín, dos ojos los espiaban en silencio. Ojos fríos, calculadores. Ojos que llevaban el sello de la casa Borgia. Capítulo 4. Bajo la sombra del poder. Las campanas resonaban con fuerza desde lo alto de la torre del palacio ducal. Aquel tañido imprevisto desgarró la calma nocturna como un presagio funesto. En Ferrara, todos sabían que el sonido de aquellas campanas, fuera del horario litúrgico, significaba que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que desbordaba los límites de lo público y se adentraba en lo secreto. Genaro y Lucrecia se sobresaltaron. Ella, con el rostro blanco como el mármol, comprendió de inmediato que el tiempo se les había agotado. Él, por su parte, sintió como una corriente eléctrica le recorría el cuerpo, como si aquellas campanadas fueran para él un toque de llamada al destino. Nos han descubierto, murmuró Lucrecia con una voz apenas audible. Él sabe que estás aquí, y sabe quién eres. Genaro miró a su madre con asombro. ¿Hablas de César? Sí. Mi hermano. El más frío, el más calculador, el más despiadado de los Borgia. Donde hay sombra, él ya ha estado antes.
Donde hay silencio, él ya ha sembrado miedo. Lucrecia se llevó una mano al pecho. La opresión que sentía no era solo por el miedo, sino por la angustia de haber desobedecido. No había secreto entre los Borgia que pudiera ser guardado eternamente. Cada palabra, cada susurro, cada mirada era vigilada. Lo sabía desde niña. Y aún así, había hablado. «Debemos huir», dijo ella, tomando a Genaro del brazo. «Ahora. No por miedo, sino por esperanza. Si logras salir, si te mantienes con vida, habrá futuro para ti, y quizás también para mí». Genaro, sin embargo, no se movió. Su orgullo, su dignidad, lo ataban a ese lugar con cadenas invisibles. El conocimiento de su origen, la revelación de su sangre, le había dado un nuevo tempel. Ya no era solo un joven noble, huérfano de historia. Era hijo de Lucrecia Borgia. Y eso, para bien o para mal, significaba algo. No escaparé como un ladrón en la noche. No me esconderé como un cobarde. Quiero enfrentar a ese hombre. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que existo, que no le temo, que no soy su sombra sino su reflejo invertido. Lucrecia lo miró con dolor. En aquel instante, más que nunca, comprendió que Genaro no era solo su hijo. Era también un espíritu libre, marcado por el honor. Y eso, en una corte gobernada por el miedo, era una sentencia. «Entonces», dijo ella con voz temblorosa, «vendrás conmigo. No te dejaré solo ante la tormenta. Pero te pido algo, no hables aún. Observa. Escucha. Déjame medir el terreno. Aún tengo poder, aunque esté erosionado. Todavía puedo protegerte, si tú me dejas». Genaro asintió en silencio. Juntos salieron del jardín, moviéndose entre sombras, atravesando pasillos secretos que solo Lucrecia conocía. El palacio era una trampa de mármol, bello por fuera, pero lleno de corredores que susurraban traiciones y estancias donde el veneno era más común que el vino. Llegaron a los aposentos privados de Lucrecia, una estancia que parecía un santuario oculto en medio del laberinto de la corte. Allí, entre tapices bordados y luces tenues, ella cerró con llave la gran puerta de madera. «Aquí estás a salvo. Por ahora. No diré que confío en mis criados, pero este cuarto ha sido mío desde que llegué a Ferrara. Ni siquiera César entra aquí sin anunciarse». Genaro recorrió el lugar con la mirada. Aquel ambiente, tan distinto al resto del palacio, estaba impregnado de la personalidad de Lucrecia. Había libros en latín y en italiano, imágenes religiosas y retratos velados. Una contradicción en sí misma, devoción y misterio, arte y secreto. Como ella. «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Esperaremos?». Lucrecia se volvió hacia él, y por primera vez en esa noche, sonrió levemente. «Ahora, planearemos. Porque si César ha tocado las campanas, es porque se aproxima una jugada. Y no hay nada más peligroso que un Borgia a punto de mover su pieza». Un golpe en la puerta interrumpió la tensión. «Mi señora», dijo una voz al otro lado. «El duque César os convoca a la sala del trono». De inmediato. Genaro y Lucrecia intercambiaron una mirada. El juego había comenzado. «Decid que iré», respondió ella. Esperaron a oír los pasos alejarse. Luego, Lucrecia se acercó a su hijo. «Escucha con atención», le susurró. «No digas una palabra. Estés donde estés, pase lo que pase, no respondas. No reacciones. Déjame a mí». Genaro asintió. En su corazón, la llama del coraje ardía con fuerza, pero también con una nueva conciencia. El poder que los rodeaba era oscuro, implacable y astuto. No se podía enfrentar sin conocimiento, sin astucia. Y mientras madre e hijo se dirigían hacia la sala del trono, la sombra de César Borgia crecía entre las columnas del palacio como un espectro silencioso. Un nuevo acto de la tragedia estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El trono y la máscara. La sala del trono del Palacio de Ferrara era un escenario imponente, diseñado más para infundir temor que para inspirar respeto. En lo alto, sobre un estrado de mármol negro, se alzaba el sitial del poder, dorado, rígido, frío como la justicia torcida de la época. Frente a él, amplios tapices mostraban escenas de conquistas pasadas, mientras candelabros de hierro forjado vertían una luz temblorosa sobre los asistentes que comenzaban a llegar, convocados con urgencia y sin explicaciones. Entre ellos se encontraban dignatarios de la corte,
clérigos de mirada inquisitiva, soldados de semblante pétreo, y nobles que ocultaban el miedo tras abanicos de seda o miradas altivas. Todos sabían que aquella convocatoria no era ordinaria. Cuando César Borgia llamaba, nadie se atrevía a retrasarse, ni a ignorar. Lucrecia entró envuelta en un vestido de terciopelo oscuro, con el rostro erguido y los ojos centelleantes de determinación. Caminaba con la serenidad de una reina, aunque en su interior el corazón latía con un ritmo frenético. A su lado, con paso seguro pero prudente, Genaro mantenía una expresión neutra, obedeciendo las palabras de su madre: escuchar, observar, no reaccionar. César Borgia ya estaba allí. Erguido en el trono, con una túnica de brocado negro y oro, el rostro impasible y los dedos adornados con anillos de piedra roja, parecía más una estatua de mármol viviente que un hombre. Su mirada, afilada como una daga, se posó primero en su hermana, luego en el joven que la acompañaba. No pronunció palabra alguna por largos segundos. Simplemente observó, dejando que el peso del silencio calara hasta lo más profundo de cada presente. Finalmente, con voz grave y medida, rompió el silencio. Lucrecia, hermana mía. ¿Has traído compañía? Ella hizo una reverencia sutil. Sí, Alteza. El joven Genaro, noble del reino de Nápoles. Ha sido recomendado a mi cuidado por influencias amigas. César enarcó una ceja apenas perceptible. Su mirada volvió a posarse en Genaro, como si estuviera calculando cada hueso, cada fibra, cada sombra en su alma. Genaro, dijo lentamente. Tu nombre ha recorrido pasillos que no conoces. Algunos te llaman valiente. Otros, imprudente. Me interesa saber qué piensas tú, de ti mismo. Genaro sintió un impulso por responder, pero recordó las palabras de su madre. Permaneció en silencio, con una leve inclinación de cabeza. Un murmullo leve recorrió la sala. César sonrió, pero su sonrisa no tenía calor. Prudente. Al menos en este momento, dijo. Un joven que escucha más de lo que habla es raro. Tal vez por eso no suele vivir mucho en esta corte. Lucrecia dio un paso adelante, con suavidad pero firmeza. Hermano, este joven no es asunto de política ni de sospecha. Solo desea formarse, aprender, servir con honor. No ha hecho nada que justifique la sospecha de nadie. César la miró largamente. Aún en el silencio, su autoridad se mantenía intacta. Luego, con una lentitud que rozaba lo teatral, se levantó del trono. ¿Nada que justifique sospechas? ¿En Ferrara? ¿En tiempos de intrigas y puñales ocultos? ¿En una casa donde las traiciones crecen como musgo en los muros? Se acercó a Lucrecia, muy lentamente, sin apartar los ojos de ella. Hermana, sabes tan bien como yo que las máscaras no duran para siempre. Y hay algunas que, una vez caídas, revelan no solo rostros, sino pecados antiguos. Lucrecia sostuvo la mirada de César con una entereza que no había tenido en años. Sabía que ese enfrentamiento era inevitable. Desde hacía tiempo, su vínculo con él se había resquebrajado, víctima de ambiciones opuestas. El deseo de dominio en él, el anhelo de redención en ella. Tal vez, dijo ella en voz baja pero clara. Pero también hay máscaras que se rompen para dejar ver la verdad. Y no todos están preparados para mirarla sin cegarse. El silencio fue total. Todos los presentes parecían contener el aliento. César retrocedió un paso y volvió a sentarse. Lo observaré, dijo, señalando con la mano a Genaro. Y espero, por el bien de todos, que no me dé razones para intervenir. Luego, se dirigió a los cortesanos. La reunión ha concluido. Cada uno regrese a sus asuntos. Lo importante, ya se ha dicho. Uno a uno, los nobles abandonaron la sala, murmurando entre sí. Lucrecia tomó la mano de Genaro y lo condujo por una puerta lateral, evitando las miradas y los ecos de los cuchicheos. Una vez fuera, en un pasillo apartado, Genaro habló por primera vez. Él sabe, ¿verdad? Lucrecia asintió. Sí. No con certeza, pero lo intuye. Y si hay algo más peligroso que un Borgia con poder, es un Borgia con sospechas. Genaro apretó los puños. La tensión de lo vivido comenzaba a hervir en su interior. ¿Y qué haremos? Lucrecia lo miró con una mezcla de orgullo y temor. Ahora, hijo mío, empezamos a jugar nuestra parte en esta tragedia. Y debemos hacerlo con precisión,
como si cada paso fuera sobre el filo de una espada. Ambos sabían que el verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. Pero ya estaban dentro del tablero, con las piezas moviéndose en la penumbra, y la partida, una partida mortal, había comenzado a girar sobre su eje más frágil, el secreto de la sangre. Capítulo 6. Confesiones en la penumbra. La noche había caído sobre Ferrara con una espesura silenciosa. Desde lo alto de las torres, las antorchas ardían tímidamente, desafiando al viento que soplaba con un murmullo semejante al de un alma que no encuentra reposo. Dentro del palacio, los corredores estaban vacíos, los ecos de los pasos apagados por los tapices que colgaban como fantasmas mudos. Sin embargo, no todos dormían. En una estancia interior, Lucrecia se encontraba sentada frente a un espejo que no devolvía el reflejo de su alma. Su rostro, suavemente iluminado por una lámpara de aceite, mostraba una calma aparente, una serenidad apenas sostenida por el orgullo y el instinto de protección. Sus dedos jugueteaban con una joya antigua colgada de su cuello, una cruz sencilla, regalo de su madre, vestigio de tiempos más puros, tal vez más inocentes. La puerta se abrió lentamente. Era Genaro. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Lucrecia asintió, y él cerró la puerta tras de sí, con el mismo cuidado con que se cierra un libro peligroso. Caminó hasta ella, observando su silueta recortada por la luz, sintiendo una mezcla de admiración y un presentimiento que no sabía nombrar. No logro comprender qué ha pasado hoy, dijo. Tu hermano, su mirada. Fue como si me traspasara. Como si supiera algo que yo mismo ignoro. Lucrecia no respondió de inmediato. Se levantó, fue hacia una mesa y vertió vino en 2 copas. Le ofreció una a Genaro y, tras un leve brindis silencioso, bebieron. Hay cosas, dijo ella, finalmente, que en esta corte no se dicen en voz alta. Porque hay palabras que matan, no por su significado, sino porque revelan lo que debe seguir escondido. Genaro frunció el ceño. ¿Entonces debo callar, aunque me sienta perdido? ¿Debo caminar por este palacio sin saber en quién confiar, ni qué peligro me acecha? Lucrecia se acercó y le tomó la mano. Sí, por ahora. Debes aprender a ver sin mostrar lo que ves. A escuchar sin ser oído. A vivir en las sombras, como todos los que sobrevivimos aquí. Hubo un silencio entre ambos. Ella lo miró, y en su rostro no había dureza, sino una ternura melancólica que solo las madres conocen. Genaro, ¿te has preguntado alguna vez por qué estás aquí? ¿Por qué viniste a Ferrara? Él asintió. A veces. Pero creí que era simple destino. Oh casualidad. No hay casualidades en la casa de los Borgia, murmuró ella. Y mucho menos en la cercanía de César. Él no te teme porque seas valiente. Te teme, porque ve en ti algo que no comprende. ¿Y tú?, preguntó Genaro. ¿Qué ves en mí? Lucrecia se volvió hacia la ventana. Desde allí, la ciudad dormía bajo una capa de estrellas. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Veo a un joven que no merece cargar con culpas ajenas. Un alma limpia en un mundo que ha olvidado la pureza. Y veo también una herida, una que quizás tú no sabes que tienes. Genaro la miró fijamente. ¿Herida? ¿Qué quieres decir? Ella volvió a él. Su voz tembló apenas. Nada. No ahora. Solo prométeme que, cuando llegue el momento, cuando sientas que todo se desmorona, no actuarás con rabia, sino con razón. No entiendo, dijo él. Lo harás, respondió ella. Lo harás muy pronto. Justo entonces, un leve golpe resonó en la puerta. Un sirviente, pálido como un espectro, apareció. Mi señora, el cardenal de este desea verla. En privado. Dice que es asunto de estado. Lucrecia asintió con una mirada breve y apagada. Dile que iré enseguida. El sirviente desapareció tan rápido como había llegado. Genaro la miró, con la angustia asomando ya en sus ojos. ¿Quién es ese hombre? Un instrumento de César. Un espía vestido de rojo. No confíes en él, ni en lo que parezca provenir de la Iglesia. Aquí, la fe ha sido usada como daga tantas veces que ya no se distingue del acero. Genaro se incorporó. Entonces yo te acompañaré. No dejaré que vayas sola. Ella sonrió tristemente. No. Esta batalla es mía. Tú aún estás a salvo.
mientras permanezcas fuera de la verdad. Y tras esa frase, se envolvió en una capa oscura y salió de la habitación, dejando a Genaro solo, con la copa de vino aún tibia entre sus dedos y el alma suspendida en un abismo de preguntas. Desde las sombras del palacio, el juego continuaba. Y cada pieza se movía con precisión mortal. Capítulo 7. Intrigas bajo los frescos del Vaticano. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre Ferrara con una tibieza engañosa. Sus rayos se filtraban por los vitrales de las altas ventanas, tiñendo el mármol de dorado y rojo, como si el cielo intentara ocultar los pecados de la tierra bajo un velo de luz. Pero los muros del palacio, habituados a secretos y silencios, no se dejaban engañar. Lucrecia caminaba por el corredor principal del palacio, acompañada por su dama de confianza. Su rostro estaba más pálido que de costumbre. La audiencia de la noche anterior con el cardenal de Este había dejado en ella una inquietud que ni el sueño había podido apaciguar. Bajo las palabras educadas del cardenal se ocultaban amenazas, sugerencias veladas de que Roma ya no era indulgente con los errores de Ferrara, y mucho menos con los escándalos ligados al apellido Borgia. El Papa observa, había dicho el cardenal. Y cuando el Santo Padre observa, el mundo tiembla. Lucrecia conocía bien ese lenguaje. No era una advertencia cualquiera. Era un mensaje directo de su padre, Alejandro V, que desde el Vaticano extendía su poder como una sombra sobre Italia. Aunque ella intentaba mantenerse al margen, el pasado siempre regresaba, y con él, los hilos invisibles que ataban su destino a los de César y su padre. Aquel día, en los salones de gobierno, César Borgia había convocado un consejo privado. Los aliados del duque Alfonso de Este se encontraban presentes, pero todos sabían que quien verdaderamente dictaba el curso de la política en Ferrara no era el duque, sino César, con su sonrisa cortante y su mirada helada. Genaro, aunque ajeno a esas intrigas, había sido invitado. Su cercanía a Lucrecia lo había colocado, sin saberlo, en el centro de un juego político donde la vida valía tanto como un favor cumplido. Observaba desde un extremo de la sala, vestido con sobriedad pero con una dignidad que lo distinguía entre los demás. No tenía título ni fortuna, pero sí una presencia que incomodaba a los hombres acostumbrados a servidumbres. César lo miró largamente antes de hablar. Su voz, cuando lo hizo, fue como el crujido de una serpiente entre la hierba. Hay un rumor entre nuestros enemigos. Un rumor peligroso que sugiere que Ferrara se ha vuelto indulgente. Que ha perdido el filo de su espada. Que protege traidores bajo el escudo de su nobleza. Los asistentes se removieron en sus asientos, algunos lanzando miradas en dirección a Genaro. Y sin embargo, continuó César, no hay traidor más peligroso que aquel que aún no sabe que lo es. El ignorante que lleva en su sangre la semilla de la disidencia. Lucrecia, sentada a unos pasos de él, entendió el mensaje al instante. Su rostro no mostró expresión alguna, pero sus dedos se crisparon sobre el reposabrazos de su silla. ¿Qué propones?, preguntó uno de los consejeros. Observar. Probar. Esperar el error. Y cuando ocurra, actuar sin misericordia, sentenció César. Genaro, sin comprender del todo, sentía sin embargo cómo se estrechaba la atmósfera a su alrededor. Algo se cernía sobre él, y la única que parecía comprenderlo por completo era Lucrecia. Esa misma noche, en la intimidad de sus aposentos, Lucrecia lo mandó llamar. Él llegó sin titubear, aunque el peso de la jornada le había dejado una inquietud que no lograba espantar. «Te están poniendo a prueba», le dijo ella apenas lo vio. «Quieren hacerte caer. Usarte como pretexto para una purga. ¿Por qué? ¿Qué tienen contra mí? Tu sangre. Tu rostro. Tu inocencia. Cada una de esas cosas molesta a los Borgia, y especialmente a César». Genaro se llevó una mano al pecho, como si buscara una herida invisible. «¿Y tú? ¿Tú también me temes?» «Yo», murmuró ella, dudando por primera vez. «Yo quisiera protegerte, aunque eso signifique traicionar a los míos». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, Genaro comenzó a comprender que estaba atrapado en una red de secretos que se remontaban más allá de su propia memoria. Algo lo unía a esa mujer que le hablaba con ternura y pesar. Y esa conexión era tan profunda como peligrosa. En los días que siguieron, las miradas hacia él se volvieron más frías. Las puertas comenzaron a cerrarse sin explicación. Su nombre empezó a ser susurrado en los pasillos. Y en lo alto del Vaticano,
un nuevo mensaje había salido en tinta sellada con el emblema papal, una orden de vigilancia especial sobre Genaro. César había decidido que era tiempo de desvelar la verdad. Y con cada paso, la tragedia se acercaba. Capítulo 8. La sombra del veneno. Ferrara, aunque orgullosa de su esplendor, era un nido de traiciones. En cada rincón del palacio, en cada mirada furtiva, se tejían conspiraciones tan complejas como las mismas piedras que formaban los muros. Los susurros llenaban los pasillos, y los ecos de antiguos pactos aún reverberaban en el aire. Sin embargo, en esa atmósfera de intriga y desconfianza, había un rincón donde la luz aún brillaba débilmente: Lucrecia Borgia. Aquel día, como muchos otros, la duquesa caminaba por los jardines del palacio, rodeada de la quietud de la naturaleza. Los árboles de ciprés se alzaban como guardias silenciosos, y el aroma de las flores flotaba en el aire, como un incienso que solo ella parecía percibir. Pero incluso allí, rodeada de belleza, no podía escapar a la creciente tensión que la acosaba. Se detuvo junto a una fuente, observando cómo el agua, clara y fría, caía en cascada sobre las piedras. Su reflejo se distorsionaba en la superficie del agua, y por un instante, creyó ver una imagen extraña de sí misma: la cara de una mujer atrapada entre la luz y la sombra, entre el amor y la traición. En ese preciso momento, un ruido suave la hizo girarse. Era Genaro, quien había llegado a su encuentro sin ser anunciado. Él no llevaba la arrogancia de un noble ni el porte de un guerrero, pero su presencia era algo inconfundible. A pesar de ser joven e inexperto en los juegos de poder, había algo en el que desafiaba a aquellos que pensaban que podían manipularlo. «Lucrecia», dijo él, su voz temblorosa pero decidida. «Sé que algo está ocurriendo. Sé que mi presencia aquí no es casual». Lucrecia le hizo un gesto para que se acercara, sus ojos profundamente tristes. «Tienes razón», respondió ella con una voz cargada de melancolía. «Nada es casual en esta corte. Mi padre, el Papa, mi hermano César. Todos jugamos un juego donde la muerte es la apuesta final. Y tú, Genaro, eres una pieza que no puedes comprender aún». Él la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna pista de lo que de verdad sucedía. Sin embargo, lo que encontró no fue claridad, sino una oscuridad aún mayor. «¿Por qué me dices esto?», preguntó él. «¿Qué relación tengo con todo esto? ¿Por qué soy el objetivo de César y tu familia?». Lucrecia bajó la mirada, sus manos apretaron suavemente los bordes de su vestido. El sol, que comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, proyectaba largas sombras sobre su rostro, como si la propia luz quisiera evadirla. «Genaro, todo está relacionado con tu sangre. Con lo que eres. No lo comprendes aún, pero tú eres un vínculo, un hilo invisible que conecta el pasado de mi familia con el futuro que tanto tememos». El joven frunció el ceño, completamente confundido. «¿Qué quieres decir? Tu madre era más que una mujer común. Ella estuvo involucrada en un secreto muy antiguo. Un secreto que nadie en este palacio debe conocer. Un secreto que me une a ti más de lo que podrías imaginar». Genaro dio un paso atrás. Sus ojos reflejaron una mezcla de temor y sorpresa. «¿De qué hablas? ¿Qué secreto?». Lucrecia suspiró y se sentó junto a la fuente. Su mirada era distante, como si viajara a través del tiempo, regresando a un momento lejano que, aunque olvidado por muchos, seguía presente en las sombras de su mente. Mi madre era una mujer noble, pero estaba marcada por un destino cruel. Ella estaba vinculada a una línea de sangre que fue sellada por un pacto oscuro, pactos que nos hicieron a todos nosotros lo que somos: príncipes, papas, pero también monstruos. Y tú, Genaro, eres hijo de esa misma línea, de esa misma sangre maldita». La revelación cayó sobre él como una espada afilada. La confusión en sus ojos se transformó en una mezcla de incredulidad y horror. «Eso no puede ser», murmuró, sus palabras vacías de fe. Lucrecia se levantó lentamente y se acercó a él, sus ojos ardiendo con una intensidad desconocida. «Lo es. Y por eso estás aquí. Porque el destino de nuestra familia está atado a ti de una manera que no comprendes aún. Estás marcado, Genaro, y no hay salida». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Genaro se apartó, caminando hacia la orilla de la fuente, mirando el agua como si buscara respuestas en su reflejo. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Ceder a tu voluntad?
¿Convertirme en una pieza más en este juego de poder y muerte? Lucrecia cerró los ojos por un momento, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. No. Te estoy advirtiendo, Genaro. La verdad es mucho más peligrosa de lo que piensas. Cada decisión que tomes, cada paso que des, te llevará más cerca de la oscuridad que nos rodea. Y si no sabes cómo moverte, no sabrás cómo escapar. El joven la miró con una mezcla de miedo y determinación. Entonces te prometo que no voy a ceder. No dejaré que jueguen conmigo como lo hacen con todos los demás. Lucrecia le extendió la mano, pero no fue un gesto de cariño, sino un acto de advertencia. Recuerda tus palabras, Genaro. La única forma de sobrevivir en esta corte es ser más astuto que el enemigo. Y tú, por ahora, sigues siendo una pieza que no sabe mover. La puesta de sol terminó de ocultarse, sumiendo el jardín en una sombra profunda. Los dos se quedaron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. El veneno del poder ya estaba en el aire, y no había escapatoria. Ni para Genaro, ni para Lucrecia. Capítulo 9. La danza de las sombras. El viento de la noche soplaba con suavidad, arrastrando consigo las primeras hojas caídas del otoño, que danzaban como espectros entre las columnas del palacio. Ferrara, a esas horas, se veía más misteriosa que nunca. Las antorchas iluminaban tenuemente los pasillos del castillo, y la luna, llena en su máximo esplendor, bañaba el mundo exterior con una luz fría y distante, como si observase con indiferencia los intrincados juegos de poder que se libraban entre los muros del palacio. Esa noche, Lucrecia Borgia se encontraba en uno de los salones privados, apartada del bullicio de los banquetes y las celebraciones que generalmente tenían lugar en la corte. La duquesa no tenía ganas de asistir a la fiesta de la nobleza. Su mente estaba ocupada con otras preocupaciones, y en especial, con las palabras que había compartido con Genaro. La revelación que había hecho sobre su madre, la conexión de Genaro con su propio destino y el oscuro secreto de su linaje, la habían dejado profundamente afectada. El peso de los secretos familiares nunca había sido tan insoportable. Mientras observaba la danza de las sombras proyectadas por las llamas de las antorchas, una figura se acercó al salón, César Borgia, su hermano. Su presencia siempre imponía respeto y temor, una mezcla de carisma y crueldad que lo convertía en el hombre más temido de Italia. Aquel hombre, cuyo rostro era tan seductor como mortal, poseía un poder y una ambición que superaban cualquier límite, y aunque Lucrecia intentaba ignorarlo, sabía que su hermano la observaba constantemente, controlando cada uno de sus pasos. ¿Por qué tan solitaria, hermana?, preguntó César, su voz profunda y envolvente, como si cada palabra fuera una sentencia. Lucrecia no se movió, pero sus ojos lo siguieron con la mirada, fijándose en el rostro impasible de su hermano, cuya expresión reflejaba la calma de un depredador antes de atacar. No tengo ganas de fiesta esta noche, respondió ella con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Además, tengo asuntos más importantes que atender. César se acercó con paso firme, y se sentó frente a ella, en una silla cercana. Su mirada no se apartaba de su rostro, como si leyera cada pensamiento que cruzaba por su mente. ¿Tan importante es lo que te ocupa, hermana?, preguntó, con un tono que dejaba entrever más curiosidad que reproche. Lucrecia lo miró fijamente, tratando de mantener la compostura. Nada es más importante que lo que ya sabes, César. Las decisiones que tomemos esta noche podrían cambiar el rumbo de todos nuestros destinos. Ah, ¿hablas de Genaro?, interrumpió él, con una sonrisa que denotaba un conocimiento más profundo de lo que Lucrecia deseaba compartir. Ella guardó silencio, un destello de inquietud cruzando por su rostro. No quería que su hermano supiera demasiado, no quería que él tuviera poder sobre lo que quedaba de su libertad. Pero César era astuto, y no le costaba captar las intenciones de quienes lo rodeaban. No sé por qué te preocupas tanto por él. César se reclinó en la silla, con una expresión de desprecio. Genaro no es más que una pieza en el tablero de ajedrez de la política. Los hombres como él no tienen cabida en este mundo, Lucrecia. Son simples peones. Y nosotros, somos reyes. Las palabras de César fueron como un latigazo en el aire. Lucrecia sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que su hermano lo notara. Su rostro seguía impasible, aunque por dentro su mente comenzaba a agitarse. Sabía que César tenía razón en muchos aspectos. Genaro no era más que un instrumento,
una herramienta que podía ser utilizada y desechada. Pero también comprendía que él tenía algo que muchos otros no poseían: pureza, un corazón ajeno a la corrupción de la corte. No todos los peones son iguales, respondió Lucrecia, su voz baja pero firme. Algunos, César, pueden convertirse en reyes si se les da la oportunidad. César la miró con una mezcla de diversión y desdén. Él no era un hombre que creyera en el amor ni en la lealtad. Para él, todo era cuestión de poder, y en ese juego, no había lugar para las emociones débiles. Eres ingenua, hermana, dijo, soltando una risa fría. El poder no se obtiene por bondad ni por nobles intenciones. Se obtiene por sangre, por traición, por fuerza. Y el tiempo de la bondad ya pasó para ti, para mí, para todos. Lucrecia lo miró fijamente. Había algo en su hermano que le aterraba, pero también le fascinaba. Él, al igual que ella, sabía lo que era estar atrapado entre las cadenas del destino, pero mientras ella dudaba, él no hacía más que abrazar la oscuridad que se extendía ante él. A pesar de sus diferencias, ambos compartían un vínculo mortal, uno que los unía irremediablemente. Genaro no es lo que crees, dijo Lucrecia, decidida a defender lo que quedaba de su humanidad. Y quizás, si le damos la oportunidad, podrá ayudarnos a salir de todo esto. César la observó en silencio, y un brillo inquietante apareció en sus ojos. Lo que dices me parece interesante. Pero no olvides, hermana, que incluso los hombres con buenas intenciones pueden convertirse en amenazas. Genaro podría ser la llave para tu salvación, o bien, el fin de todo lo que has intentado construir. Lucrecia se levantó lentamente, sintiendo la presión de las palabras de su hermano. La conversación había tomado un giro más peligroso del que esperaba, pero no podía dejar de pensar en Genaro. Sabía que él representaba una amenaza para César, pero también una posibilidad para ella. Una posibilidad de escapar de las garras de su destino. Ya veremos, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a César. Ya veremos. El hermano y la hermana se miraron por un largo momento, un duelo de miradas que decía más que 1000 palabras. La danza de las sombras en la sala seguía, pero ahora, las figuras que danzaban no eran solo las de las antorchas. Eran las figuras de los que jugaban a ser dioses, decididos a moldear el destino con sus propias manos. César se levantó sin decir una palabra más y salió del salón, dejando a Lucrecia sola con sus pensamientos, atrapada entre la lealtad a su familia y el deseo de libertad que jamás se había apagado por completo. Esa noche, Ferrara siguió su curso, pero el viento que soplaba desde las colinas trajo consigo el presagio de una tormenta. Y en el corazón de la duquesa Borgia, se encendió una llama que ni César, ni su padre, ni el propio Papa podrían extinguir, la llama de la rebelión. Capítulo 10. La amenaza de la traición. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que apenas dejaban pasar la luz del sol. En el castillo de Ferrara, todo parecía inmóvil, como si el tiempo mismo hubiese quedado detenido ante el peso de lo que se avecinaba. En la corte, las intrigas y conspiraciones no descansaban nunca, y esa mañana no era diferente. Los pasillos, en silencio, resonaban con los pasos apresurados de los sirvientes que se ocupaban de las tareas cotidianas, pero dentro de las cámaras de Lucrecia, el aire era denso, cargado de inquietud. La duquesa no había podido dormir bien. La conversación con César había dejado en su mente una sensación de inquietud que no lograba disipar. Las palabras de su hermano, tan frías y calculadoras, le seguían resonando en la cabeza, y aunque intentaba encontrar un consuelo en el pensamiento de Genaro, en su corazón sabía que su hermano estaba más cerca de la verdad de lo que ella quisiera admitir. El poder, la sangre, la traición, todos esos elementos que César consideraba esenciales, eran, en efecto, la esencia misma de la lucha por el control en el mundo en el que vivían. Esa mañana, Lucrecia había decidido que debía hacer frente a los hechos, enfrentarse a su destino sin más dilación. No podía seguir dudando. No podía seguir ocultándose detrás de sus emociones. La lucha por el poder no era una cuestión de sentimientos, sino de decisiones firmes, y esa misma tarde debía tomar una. A su lado, sus sirvientes se ocupaban de prepararla para la reunión que, sabía, definiría el futuro de Ferrara. La familia Borgia estaba en juego, y en el aire se percibía una tensión palpable. Lucrecia había recibido, en las últimas horas, noticias alarmantes sobre la creciente presión de los enemigos de su familia. Los mismos que deseaban su caída, los que
Deseaban que el poder de los Borgia se desvaneciera, y quienes esperaban ansiosos la oportunidad de apoderarse de Ferrara. En medio de esos pensamientos, entró un mensajero, su rostro pálido, su vestimenta desordenada, como si hubiera corrido sin descanso desde el centro de la ciudad. «Mi señora», dijo el mensajero, respirando agitadamente, «vengo con una carta urgente». Lucrecia lo miró, sorprendida. Tomó la carta y, al abrirla, sus ojos recorrieron rápidamente las palabras escritas con letra apretada. La carta era de su confidente más cercano, un hombre cuyo nombre no podía revelar, pero que le había servido con fidelidad durante años. En ella se le informaba de un complot inminente. Algunos de los aliados más cercanos a los Borgia estaban conspirando contra ellos, traicionando su lealtad y haciendo arreglos secretos con las fuerzas enemigas. El mensaje era claro: había llegado el momento de actuar. Lucrecia, aunque lo sabía en su interior, sintió una punzada de dolor. La traición era la única moneda que circulaba en el oscuro mercado de poder en el que se encontraba. Había sido educada para ser astuta, para ser estratégica, pero nunca para ser insensible al sufrimiento humano. Sin embargo, la política no le dejaba otra opción. «Haz que todos los asistentes se reúnan en el salón grande», dijo Lucrecia, su voz firme, su mente ya en acción. Era hora de tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. El mensajero se inclinó y salió rápidamente. Mientras tanto, Lucrecia comenzó a prepararse para la reunión. Tenía que mostrar firmeza, control y dominio. Nada podía dejar al azar, y las emociones, como siempre, debían quedar fuera del juego. Sabía que su hermano César estaba al tanto de los rumores sobre las conspiraciones, pero no podía depender solo de él. César era una espada afilada, pero también una hoja que a veces se clavaba en las mismas manos que la empuñaban. En el salón grande, todos los miembros de la corte estaban reunidos, y cuando Lucrecia entró, la atmósfera cambió inmediatamente. El silencio era palpable. Los ojos de los cortesanos, nobles y sirvientes, todos se fijaron en ella, esperando sus órdenes. César estaba presente, con su porte altivo y su mirada calculadora. A su lado, un par de hombres de confianza, asesores de la familia, observaban de cerca a la duquesa. Lucrecia sabía que todos esperaban una palabra, una decisión de su parte. No había vuelta atrás. Con voz grave, pero con el control necesario para no mostrar ningún atisbo de duda, Lucrecia comenzó a hablar. «Se nos ha informado de un complot contra nuestra familia. No podemos seguir esperando. Es hora de actuar. Las fuerzas que conspiran contra nosotros están más cerca de lo que creemos. La traición, esa sombra que siempre ha acechado nuestras puertas, ha entrado por fin en nuestra propia casa». Hubo un murmullo en la sala. Los ojos de todos estaban fijos en ella, pero era César quien, con una sonrisa amarga, se adelantó. «¿A qué complot te refieres, hermana?», preguntó, su tono de voz calculador. «¿Acaso alguien en esta corte está tan loco como para atreverse a conspirar contra los Borgia?». Lucrecia lo miró fijamente, su rostro impasible, aunque en su interior, la preocupación aumentaba. Sabía que, en el fondo, César ya estaba planeando sus propios movimientos, y su presencia en la reunión no era solo de apoyo, sino también de control. Sin embargo, no podía detenerse a pensar en eso ahora. Su hermano no podría ser el único que tuviera la última palabra. «Hay aliados que nos han fallado, César», respondió, sin titubeos. «Y si no actuamos rápidamente, perderemos todo lo que hemos construido». La sala quedó en silencio absoluto. La sombra de la traición pesaba sobre todos, y mientras Lucrecia observaba a los cortesanos que la rodeaban, sabía que cada uno de ellos podría ser parte de ese complot del que hablaba. Todos sabían que la caída de los Borgia no sería lenta ni indolora, y Lucrecia, aunque con dolor, comprendió que las cartas ya estaban echadas. Con un gesto imperioso, dio su orden. «Preparad a los hombres, cerrad las puertas, y aseguraos de que ningún enemigo pueda escapar. No podemos permitir que el complot crezca ni un minuto más». Así, el castillo de Ferrara, que alguna vez fue un lugar de lujo y ostentación, se convirtió en el escenario de una lucha a muerte por el poder, donde la traición, la política y la ambición se entrelazaban en una danza macabra. La duquesa Borgia, con una resolución implacable, había tomado su decisión. La guerra por la supervivencia de la familia comenzaba. Capítulo 11. La guerra sin cuartel. El castillo de Ferrara,
antaño símbolo de la gloria de los Borgia, se encontraba ahora como un hervidero de inquietudes y secretos. La noticia del complot contra la familia se había extendido rápidamente, y en sus pasillos se respiraba una atmósfera cargada de tensiones. Lucrecia, en su firme decisión de mantener el poder, sabía que no podía esperar más. Cada instante de vacilación podía ser fatal. Las apuestas eran altas, y el futuro de Ferrara pendía de un hilo. Aquella tarde, las puertas del castillo fueron cerradas, y la corte se sumió en un silencio profundo, casi mortal. Cada uno de los nobles y cortesanos presentes sabía lo que estaba en juego, y en sus corazones, si bien muchos lo ocultaban, había temor. El poder de los Borgia no solo se basaba en su riqueza, sino en su temido nombre, en su capacidad para manipular los hilos de la política y, sobre todo, en su implacable control sobre la vida y la muerte. Lucrecia, con una serenidad que pocos habrían creído posible en una situación tan tensa, se dirigió a su hermano César. Él, siempre tan calculador, la observaba con una mezcla de respeto y desconfianza. Sabía que, aunque los Borgia compartían una sangre común, los intereses de Lucrecia y los suyos eran cada vez más divergentes. César tenía sus propios planes, pero la aparición de esta nueva amenaza no le dejaba otro camino que aliarse, al menos por el momento, con su hermana. ¿Qué propones hacer?, preguntó César, su tono grave y lleno de cautela, mientras sus ojos recorrían las caras de los hombres de confianza que estaban reunidos en la sala. Lucrecia no vaciló. Con firmeza, desveló su estrategia. Primero, debemos actuar con rapidez. El enemigo está infiltrado entre nosotros, y si no los desbaratamos ahora, se fortalecerán. Necesitamos sembrar el caos entre sus filas. El miedo es nuestro aliado más fuerte. César asintió, pero no parecía completamente convencido. La táctica de crear desconfianza y miedo entre los conspiradores podría resultar en una victoria táctica, pero también implicaba un alto riesgo. El juego de poder entre los Borgia no era para los débiles, y cada paso debía calcularse con precisión. Lucrecia continuó. He mandado a nuestros espías a diferentes partes de la ciudad. Los rumores están corriendo, y ya sabemos que los traidores están comenzando a desconfiar unos de otros. Este es el momento de presionar, de movernos con sigilo. Si dejamos que se agrupen, será más difícil erradicarlos. César, tras un largo silencio, se acercó a ella. Los dos hermanos compartían un vínculo de sangre indiscutible, pero sus corazones, aunque entrelazados por el destino, latían por diferentes razones. Sin embargo, en ese instante, ambos sabían que la única manera de mantenerse en pie era trabajar juntos, al menos temporalmente. De acuerdo, Lucrecia. Pondré a mis hombres en movimiento. Pero quiero que sepas algo. Cuando esta batalla termine, no olvides que no hay espacio para dos líderes. En algún momento, solo uno de nosotros quedará en pie. Lucrecia lo miró con una serenidad inquietante. Sabía que esas palabras eran más una amenaza que una simple declaración. Su hermano, siempre tan ambicioso, no estaba dispuesto a compartir el poder, no con ella ni con nadie. Pero también sabía que el poder que César anhelaba no podía ser alcanzado sin su ayuda. La alianza que habían forjado, aunque frágil, era vital para la supervivencia de ambos. Lo entiendo perfectamente, César. Pero ahora no es el momento de pensar en el futuro. Primero debemos asegurarnos de que nadie más muera por las manos de los traidores. César hizo un gesto con la mano, señalando a sus hombres. La orden estaba dada, y los hombres de confianza comenzaron a dispersarse, llevando consigo las instrucciones de proceder con cautela y rapidez. La guerra por el poder en Ferrara estaba en su apogeo. Mientras tanto, fuera de las murallas del castillo, la situación era cada vez más tensa. La ciudad de Ferrara era un hervidero de rumores y sospechas. Las calles, llenas de comerciantes, soldados y ciudadanos comunes, no sabían que la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Los aliados de los Borgia que antes habían sido su fuerza, ahora empezaban a mostrarse recelosos. En los barrios bajos, donde los más humildes luchaban por sobrevivir, se extendían las voces de desconfianza, y las conspiraciones florecían como hierbas venenosas. Lucrecia sabía que el juego no solo se jugaba dentro de los muros del castillo. Los hilos de la traición se extendían más allá de la corte, hacia la propia ciudad. Algunos de los nobles, temerosos de la creciente influencia de los Borgia, empezaban a buscar su propio interés.
Incluso algunos de los que habían sido leales hasta ese momento, ahora se sentían atrapados entre la lealtad a la familia y la presión de los enemigos que se agrupaban en la oscuridad. En los días siguientes, las tensiones se incrementaron. Los espías de César regresaron con información más detallada sobre los traidores dentro de la corte. Lucrecia sabía que ya no había vuelta atrás. Había que actuar de manera decisiva, y sin piedad. La guerra, que hasta ese momento había sido una lucha sutil, comenzaba a convertirse en una confrontación abierta. Los sirvientes, los cortesanos, los nobles, todos estaban involucrados en el juego de la supervivencia. Nadie podía confiar en nadie. La desconfianza se había convertido en el denominador común de la corte de Ferrara. En una sala privada, Lucrecia se preparaba para dar el siguiente paso. Con un gesto firme, mandó llamar a sus más cercanos consejeros. El momento de la acción había llegado. El castillo está cerrado, la ciudad está en silencio, y los conspiradores no saben que estamos observándolos, dijo Lucrecia, mientras contemplaba el mapa extendido sobre la mesa. El tiempo de la espera ha terminado. Mañana, procederemos a hacer lo que debemos hacer. Con esa declaración, Lucrecia Borgia selló su destino y el de aquellos que osaran desafiarla. Sabía que el poder solo se mantenía a través de la fuerza, la astucia y, sobre todo, la capacidad de no dudar en el momento decisivo. Capítulo 12. El juego de las sombras. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las gruesas cortinas del castillo de Ferrara. En la oscura penumbra de la sala privada, Lucrecia Borgia, vestida con su habitual sobriedad, repasaba los detalles de la operación que llevaría a cabo al día siguiente. La tensión en el aire era palpable, como un aliento contenido, esperando a ser liberado. Había llegado el momento de actuar, y la estrategia debía ser perfecta. César, quien en las últimas semanas había estado ejerciendo una presión constante sobre su hermana, estaba de pie cerca de la ventana, observando el panorama oscuro de la ciudad. La mirada de César, siempre calculadora, se mantenía fija en la lejanía, como si tratara de leer los movimientos invisibles que se desarrollaban fuera de las murallas del castillo. El futuro, pensaba, dependía de las decisiones que tomaran esa noche. Todo está dispuesto, hermana, dijo César sin apartar la vista de la ventana. Los hombres están listos para tomar acción, y el control de la ciudad será nuestro. Nadie podrá desafiar nuestra voluntad. Lucrecia, sentada frente a la mesa donde se encontraba desplegado un mapa de Ferrara, asintió lentamente. A pesar de la determinación que mostraba su hermano, algo en sus ojos delataba una inquietud. No era solo la toma de la ciudad lo que preocupaba a Lucrecia, sino el futuro inmediato, las traiciones que todavía acechaban en las sombras y, sobre todo, los hombres que se encontraban a su lado. Los más leales, aquellos que habían jurado fidelidad a los Borgia, también podían volverse contra ellos. No es suficiente tomar la ciudad, respondió Lucrecia, con voz baja pero firme. Necesitamos acabar con aquellos que conspiran dentro de nuestras propias filas. La traición se gesta en el corazón mismo del castillo, César. Y no podemos permitir que sobrevivan a nuestra victoria. César se giró y la observó con una sonrisa fría, tan propia de él. Sabía que su hermana hablaba con razón, pero no podía evitar sentir una punzada de inquietud. La máquina de poder que estaban construyendo, tan calculada y despiadada, estaba cerca de devorarlos a ambos. Aunque compartían los mismos objetivos, las ambiciones de cada uno chocaban en los rincones más oscuros de sus corazones. ¿Qué propones?, preguntó César, acercándose al mapa. Vigilar a cada uno de los nobles y cortesanos más cercanos. A los que no podamos controlar directamente, tendremos que hacerles sentir el peso de nuestro poder, respondió Lucrecia, con la mente fría y afilada como una espada. No importa quiénes sean ni qué título ostenten. Si alguien osa levantarse en nuestra contra, será destruido sin piedad. César asintió con desaprobación, pero no dijo palabra alguna. En su interior, una pequeña chispa de preocupación se había encendido. Mientras su hermana hablaba con la misma autoridad que siempre, él sentía una presión cada vez mayor sobre sí mismo. Sabía que el poder que ambos ambicionaban era efímero, y que solo uno de ellos saldría victorioso en este juego mortal. Por un momento, sus pensamientos volvieron al pasado, a las veces en que había sido el único en tomar decisiones, el único que se había asegurado de que todo a su alrededor fuera controlado. Ahora, la presencia de Lucrecia, tan decidida y calculadora, lo desafiaba.
Tus palabras son sabias, Lucrecia, respondió César, finalmente cediendo. Pero, no olvides, como bien dices, que todo esto podría desmoronarse con una sola acción incorrecta. La verdad es que ni tú ni yo estamos a salvo de la traición. Lucrecia levantó la vista del mapa y fijó sus ojos en César. Sabía que no había nada que pudiera decir para tranquilizarlo. El temor que sentía su hermano era legítimo. De hecho, la traición estaba mucho más cerca de lo que ambos deseaban admitir. Pero no podía permitirse mostrar vulnerabilidad, no ante él ni ante nadie. No cuando la supervivencia de la familia Borgia dependía de su astucia. No tenemos tiempo para dudas, César. Actuaremos con rapidez. No dejaremos que nuestros enemigos se reagrupen. El que caiga será reemplazado por un hombre fiel a nosotros. Así aseguraremos que el poder siga en nuestras manos. El silencio que siguió a sus palabras fue largo, como un eco que reverberaba en las paredes de la sala. Ambos hermanos sabían que lo que estaba en juego era mucho más grande que cualquier conflicto de poder familiar. La lucha por Ferrara, por Italia, y por la dinastía Borgia era una guerra que no podía ser detenida. Solo uno de ellos prevalecería al final, y el otro caería en la oscuridad de la historia. Esa misma noche, Lucrecia se retiró a sus aposentos. La soledad de la habitación se convirtió en un refugio en medio del caos. Mientras se preparaba para el día siguiente, su mente no dejaba de repasar los próximos pasos a seguir. Cada movimiento debía ser minuciosamente calculado. No podían permitirse fallar. A la mañana siguiente, las primeras luces del día comenzaron a iluminar las calles de Ferrara, pero dentro del castillo el ambiente era sombrío. Los soldados, con la orden de avanzar, se alineaban en el patio. La ciudad entera parecía estar a la espera de la batalla. Lucrecia se encontraba en la sala de guerra, observando en silencio mientras los mensajeros llegaban con informes de los movimientos de sus enemigos. Un golpe a la puerta la sacó de su concentración. Era uno de los consejeros cercanos a César, con noticias frescas sobre el estado de la ciudad. Mi señora, todo está preparado, informó el consejero. Los hombres de César están en posición. La ciudad caerá en nuestras manos hoy mismo. Lucrecia asintió, pero en sus ojos brillaba una determinación que no dejaba lugar a dudas. No sería solo la ciudad lo que caería, sino también cualquier resistencia que pudiera quedar. Aquellos que se atrevieran a desafiar el control de los Borgia tendrían que enfrentarse a un destino mucho más oscuro que la muerte. En ese instante, un nuevo eco resonó en el castillo, uno que marcaría el comienzo del fin de cualquier oposición. Capítulo 13. El precio del poder. El castillo de Ferrara, siempre sombrío, parecía envolver la ciudad en su oscuro abrazo. La marcha hacia la victoria no era solo una cuestión de armas o astucia política, sino también de sacrificios que muchos no comprendían. En cada paso que daban los Borgia hacia el dominio absoluto, algo o alguien se perdía en el camino. Ya no solo se trataba de la guerra con los enemigos externos, sino también con los fantasmas internos que se habían ido acumulando con el paso de los años. Lucrecia, con su corazón tan calculador como el de César, contemplaba la escena desde una de las ventanas del castillo. El sol se alzaba débilmente en el horizonte, pero la atmósfera dentro del castillo no mostraba indicios de calma. Aquellos que se alineaban con la familia Borgia ya no eran simples soldados o cortesanos, sino piezas en un tablero de ajedrez donde las traiciones, las promesas rotas y los intereses personales se entrelazaban con la política. Una vez más, el peso de su herencia caía sobre sus hombros. La familia Borgia no era solo una dinastía, sino una maquinaria imparable que se alimentaba del sufrimiento de otros, y Lucrecia estaba profundamente consciente de ello. Cada avance que hacían significaba también una nueva capa de sacrificios humanos que se apilaban en su nombre. A medida que la noticia de su poder se esparcía, Lucrecia se encontraba a menudo rodeada de personas que querían su favor. Sin embargo, había algo inquietante en todos ellos, una especie de expectación oculta detrás de sus palabras, como si estuvieran aguardando el momento en que su apoyo fuera solo un escalón hacia la propia ascensión al poder. Esta guerra no solo la libraban contra sus enemigos, sino también contra aquellos que, en su avaricia, eran tan peligrosos como cualquier rival. A veces, la traición se disimulaba bajo la apariencia de una cortesía. Esa mañana, Lucrecia se dirigió a la sala del consejo. Los miembros más cercanos de la corte estaban reunidos allí para discutir los siguientes movimientos. Entre ellos, se encontraba el consejero general, Lorenzo,
quien había demostrado ser leal a la causa Borgia durante años, pero cuya mirada furtiva parecía esconder algo más. Había rumores sobre su ambición secreta, sobre sus lazos con ciertas facciones que aún no estaban bajo el control total de la familia. Aunque Lucrecia no confiaba por completo en él, había aprendido a no subestimar la importancia de mantener a los aliados cerca, incluso si eso significaba tolerar su interés propio. «Mi señora», saludó Lorenzo, inclinándose levemente. «Los soldados están listos para iniciar la operación en las cercanías del río Po. El enemigo no tiene suficientes fuerzas para resistir una ofensiva frontal. Si actúan ahora, caerán sin esperanza de resistencia». Lucrecia lo miró con atención, notando las pequeñas pausas en su discurso, la ligera incertidumbre en sus palabras. Era evidente que algo no cuadraba en la imagen que Lorenzo intentaba proyectar. Pero antes de que pudiera profundizar en sus sospechas, César irrumpió en la sala, interrumpiendo la tensa calma que se había apoderado del lugar. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó César, con su tono habitual de mando, sus ojos recorriendo a los presentes, como si todo lo que estuviera sucediendo fuera simplemente una extensión de su propia voluntad. Lucrecia levantó una ceja y respondió con firmeza, sin dejar de observar a Lorenzo. «Estamos discutiendo las tácticas para la toma definitiva del control. La ciudad caerá esta noche, pero aún debemos asegurar que las últimas tropas enemigas se rindan sin luchar». «¿Y qué pasa con las traiciones internas?», interrumpió César, mirando directamente a Lorenzo, cuyo rostro palideció por un instante antes de recomponerse. «¿Cómo nos aseguramos de que no haya sorpresas en nuestras filas?». Lorenzo intentó sonreír, pero el gesto pareció forzado. Había algo en su actitud que no convencía a Lucrecia. Podía ver que los nervios le comenzaban a traicionar. «Las sorpresas», respondió él, con voz algo vacilante, «no están en nuestras filas, mi señor. Nuestra gente es leal, y cualquier traición que ocurra será sofocada antes de que cause daño alguno. Yo mismo me encargaré de los últimos detalles». Pero la mirada de Lucrecia no dejó de escrutarlo. Su intuición le decía que algo no estaba bien. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿De qué estaba tan seguro? Las palabras de Lorenzo se sentían huecas, como si intentara convencer a los demás, y a sí mismo, de algo que ya no podía sostenerse. «Me encargaré de hablar con los oficiales personales», dijo Lucrecia finalmente, interrumpiendo la conversación. Su voz era clara y firme, como siempre lo era cuando no tenía tiempo para vacilaciones. Ella sabía que en este momento debía estar alerta, más que nunca. «Asegurémonos de que las instrucciones sean las correctas. Nadie, ni un solo hombre, puede quedar fuera de nuestro control». Una mirada cargada de tensión cruzó entre ella y César. Ambos sabían que el enemigo que acechaba más de cerca era aquel que se encontraba dentro de las mismas murallas. No podía haber espacio para la duda ni la compasión. En este momento, el único camino hacia el poder era arrasar con todos aquellos que pudieran interferir, tanto fuera como dentro de su círculo. La reunión continuó, pero Lucrecia se sumió en sus pensamientos mientras sus ojos se mantenían fijos en el mapa extendido sobre la mesa. Había tomado tantas decisiones difíciles en su vida, pero ahora sentía que esta batalla, esta lucha por el poder absoluto, estaba llevando a todos, incluso a su propia familia, por un sendero que ya no tenía retorno. Al salir de la sala, los pasillos del castillo se sentían más fríos que nunca. Las sombras de los muros parecían alargarse como presagios de lo que estaba por venir. En cada rincón, se respiraba una atmósfera de desconfianza y ansiedad. El precio del poder, Lucrecia lo sabía bien, siempre fue alto, y pronto todos lo pagarían. Cuando se detuvo en el umbral de la puerta de su habitación, un susurro se elevó en la oscuridad, una promesa de que el sacrificio sería eterno. ¿Cómo podrían salir ilesos de todo lo que ya habían sembrado? Los Borgia estaban más cerca que nunca de lograrlo todo, pero el costo de su victoria sería un precio que nadie podría imaginar. Capítulo 14. La caída de los ídolos. La ciudad de Ferrara seguía siendo el centro del poder Borgia, pero también un terreno envenenado por las tensiones que se acumulaban cada día. En cada rincón del castillo, el viento parecía traer consigo susurros de traición, de alianzas quebradas, de promesas olvidadas. Lucrecia, más consciente que nunca de los juegos de poder en los que se encontraba inmersa, se adentraba cada vez más en la oscuridad de sus propias decisiones. La mañana amaneció gris, y el silencio dentro del castillo era abrumador. Era el silencio que precede a la tormenta,
ese que recubre de incertidumbre los pasos de aquellos que saben que el destino está por alcanzarlos. Lucrecia se encontraba en sus aposentos, mirando por la ventana, mientras los ecos de la guerra y la política envolvían su mente. Ya no había retorno. Lo que estaba por suceder afectaría a todos los que la rodeaban, y la única manera de asegurar la supremacía de la familia era sacrificar lo que fuera necesario. Esa mañana, los emisarios de César llegaron a la corte. Traían noticias frescas de la batalla, de los movimientos de las fuerzas aliadas y enemigas. Sin embargo, había algo en sus rostros que no presagiaba victoria. La derrota, aunque lejana aún, parecía al acecho. Era un sentimiento que Lucrecia no quería enfrentar, pero que estaba ahí, en el aire, palpitante. «Mi señora», dijo uno de los emisarios, con voz grave, «los enemigos han tomado posiciones en el valle cercano. Sus fuerzas se han reforzado considerablemente y están dispuestos a resistir cualquier intento de avance». Lucrecia asintió, sin mostrar el desconcierto que sentía en su interior. Era una jugada que no esperaban, y aunque su control sobre Ferrara seguía siendo fuerte, el poder no solo se construía a través de la fuerza militar, sino también mediante la capacidad para adaptarse a la imprevisibilidad del conflicto. Mientras los emisarios hablaban, Lucrecia meditaba en silencio. La guerra, al final, no solo era cuestión de acorralar a los enemigos, sino también de manejar las sombras internas que acechaban dentro de sus propias filas. No podía negar lo que se estaba desmoronando ante sus ojos. La falta de confianza entre los aliados, las traiciones entre los que una vez habían jurado lealtad, las aspiraciones personales de aquellos que buscaban apoderarse del poder. Todo esto había comenzado a deshacer la imagen de los Borgia como una familia invencible. En su interior, Lucrecia sentía el peso de las decisiones que se habían tomado, y sobre todo, la tragedia que la acompañaba. No solo estaba luchando por mantener el poder, sino también por salvar lo que quedaba de su alma. En el consejo, César, imponente como siempre, se mostró decidido a no perder terreno. Se mantenía firme en su creencia de que la única manera de consolidar el poder era la aniquilación completa de cualquier resistencia. Pero Lucrecia tenía sus dudas. La violencia y la estrategia eran necesarias, por supuesto, pero había algo más que faltaba en la ecuación: la voluntad de la gente, el apoyo de aquellos que, aunque parezcan insignificantes, eran esenciales para la perpetuación del dominio. «¿Qué propones, César?», preguntó Lucrecia, observando su rostro impasible. Aunque confiaba en su hermano, no podía dejar de notar el peligro en la radicalidad de sus decisiones. César la miró de reojo, como si midiera sus palabras antes de responder. «Debemos avanzar, Lucrecia. Cada momento que perdemos es un paso hacia la debilidad. No podemos permitirnos ser percibidos como una familia vacilante. La guerra debe ser rápida y decisiva, sin misericordia. Solo así los enemigos comprenderán nuestra fuerza». Lucrecia asintió, pero en su interior una sombra de duda se cernía. Sabía que el poder se construía con sangre y traiciones, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesta a llegar? Lo que César no entendía completamente era que la familia Borgia ya había comenzado a caer en su propia trampa. Sus ansias de poder, su desmedida ambición, los habían convertido en monstruos. Y una vez que se alcanza ese punto, el retorno es incierto. El día siguiente trajo consigo la esperada confrontación. Las tropas de los Borgia, aunque poderosas, se enfrentaban a una resistencia más organizada de lo que esperaban. En el campo de batalla, la lucha se desató con una violencia que parecía no tener fin. Los gritos, el choque de las espadas, el sonido de las flechas al volar, todo se mezclaba en una sinfonía aterradora que resonaba en los oídos de aquellos que se atrevían a estar cerca. Los enemigos, aunque superados en número, demostraron ser más astutos de lo que habían anticipado. Y lo peor de todo fue que, dentro de sus propias filas, comenzaron a surgir pequeñas rebeliones. Los soldados, desmoralizados, empezaron a cuestionar la razón de la guerra. En medio del caos, Lucrecia se vio obligada a tomar una decisión difícil. Se adentró en el campo de batalla, no como una simple espectadora, sino como una estratega dispuesta a tomar las riendas de la situación. Aquella no era solo una guerra por el poder, sino una prueba de supervivencia personal. Si no lograba mantener el control de la situación, el colapso sería inevitable. Al llegar al campamento base, Lucrecia se encontró con una escena devastadora. Algunos de sus mejores comandantes, aquellos en quienes confiaba, habían caído.
Los soldados no estaban luchando con la misma ferocidad de antes. El viento que traía consigo la noticia de la derrota parecía llegar más rápido que las noticias de la victoria. Sin embargo, en ese preciso momento, algo en el aire cambió. Lucrecia, con la calma que siempre la había caracterizado en los momentos de crisis, ordenó que los hombres se reorganizaran. Ella no era solo una figura decorativa dentro del poder Borgia. Su inteligencia, su astucia, la convertían en una líder capaz de levantar las fuerzas en los momentos más sombríos. Pero al final, mientras la batalla continuaba, un pensamiento inquebrantable se apoderó de su mente. Los Borgia habían comenzado a destruirse a sí mismos. La caída de los ídolos de poder, el desmoronamiento de sus propios valores, se había vuelto una parte inevitable del juego. No solo estaban luchando contra los demás, sino contra lo que representaban, una familia cuya ambición no tenía límites, pero cuya moral se había corroído en el proceso. Cuando la lucha finalmente llegó a su fin, los Borgia habían ganado en el terreno, pero habían perdido algo mucho más importante: el respeto de aquellos que alguna vez estuvieron dispuestos a seguirlo sin cuestionamientos. Y lo peor de todo es que Lucrecia sabía que, tarde o temprano, esa pérdida de respeto tendría consecuencias aún peores que cualquier batalla librada. Capítulo 15. La redención rota. La tarde de la última batalla era aún cálida, pero el aire pesado de Ferrara presagiaba la llegada de un cambio definitivo. Mientras el sol se ocultaba tras las murallas del castillo, la ciudad parecía sumida en un silencio inquietante, como si los ecos de la violencia reciente aún resonaran en los corazones de aquellos que la habitaban. Ferrara había sido testigo de muchas victorias, pero esta, la última, se sentía vacía, como si el triunfo se hubiera despojado de su gloria por las sombras que lo acompañaban. Lucrecia Borgia observaba desde su habitación, con la mirada fija en el horizonte. Los días de lucha y estrategia la habían desgastado, y el peso de los secretos que había cargado durante años parecía haberse vuelto insoportable. Aunque las victorias de su familia seguían alimentando el poder de los Borgia, la victoria misma había dejado una marca imborrable en ella, una que no podía borrar con más poder ni más sangre. A pesar de los esfuerzos por mantener la familia unida, algo dentro de Lucrecia había cambiado. La amargura de la política, las traiciones a las que había sido testigo, las muertes y los sacrificios, todo se había transformado en una red que la atrapaba, y cada movimiento hacia adelante la alejaba más de su humanidad. La mujer que una vez había sido la figura de la belleza y la gracia, ahora se sentía como una sombra de sí misma, rodeada de influencias que la consumían. Al llegar la noche, el sonido de los pasos en los pasillos resonó a lo lejos. Lucrecia no se sorprendió al ver a su hermano César aparecer en la puerta de su habitación. Él, siempre tan imponente, tan convencido de su propio destino, parecía un hombre que había logrado todo lo que se había propuesto. Pero en sus ojos, Lucrecia leyó una preocupación, algo que rara vez había visto en él. «Lucrecia», dijo César, con una voz baja y grave, «la guerra ha terminado, pero no de la manera que esperábamos. Hemos ganado, pero hemos perdido mucho en el camino». Lucrecia asintió lentamente, sabiendo que él hablaba de algo más que de los soldados caídos o de las tierras ganadas. Hablaba de la irreparable fractura que se había creado dentro de la familia. Algo que no se podía resolver con más victorias, con más sangre. «Lo sé», respondió ella, su voz cargada de melancolía. «Hemos alcanzado el poder, César, pero no lo hemos hecho sin dejar atrás lo que más nos definía. Nos hemos convertido en lo que nunca quisimos ser». César la miró fijamente, su expresión vacía de reproches, pero también de una profunda comprensión. Él, que había sido un hombre de acción, que había liderado tantas batallas, también sentía el peso de la culpa. Pero como siempre, su orgullo no le permitía mostrar debilidad. «No podemos volver atrás, Lucrecia», dijo, como si tratara de convencerse a sí mismo. Los Borgia no podían permitirse perder la corona que habían construido a base de poder y temores. Lucrecia cerró los ojos, asimilando sus palabras. Recordó los días de su infancia, cuando la ambición aún no había echado raíces en su corazón, cuando pensaba que podía ser algo más que una pieza de ajedrez en un juego tan peligroso. Pero ahora, a medida que el poder de los Borgia se desmoronaba por dentro, se dio cuenta de que había perdido todo aquello que realmente importaba. «No sé si esta es la vida que quiero, César», le confesó, por primera vez revelando la verdad que llevaba en su interior. «Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos luchado por conseguir, ¿realmente valió la pena?» César,
que siempre había visto en ella una aliada y una figura importante en sus planes, se sintió desconcertado por su vulnerabilidad. Durante años, Lucrecia había sido su compañera en la lucha por el poder, pero ahora, parecía que ella ya no estaba dispuesta a seguir el mismo camino. En el fondo, él también lo sabía. La red de ambición y engaños que habían tejido estaba a punto de desplomarse. La familia, Lucrecia, la familia es lo que importa, dijo César, pero sus palabras sonaban huecas, como si la verdad hubiera perdido su peso. Él sabía que su familia se había transformado en una máquina de poder, pero ya no sabía cómo detener su propio impulso hacia la caída. La conversación terminó en un tenso silencio. Lucrecia se alejó de la ventana y se acercó al escritorio, donde descansaban documentos llenos de estrategias y decretos. Era como si esas piezas de papel pudieran decirle qué hacer, como si aún quedara alguna esperanza de encontrar la paz en medio de tanto caos. Pero no había paz. No para los Borgia. Esa noche, el destino de Lucrecia estaba sellado, aunque ella aún no lo comprendiera del todo. A la mañana siguiente, los rumores de una nueva conspiración comenzaron a esparcirse por Ferrara. Algunos enemigos, por fin, comenzaban a organizarse con el objetivo de derribar a los Borgia. El final de la familia estaba cerca, pero Lucrecia, atrapada en su propio dilema interno, ya no estaba segura de qué parte jugaría en ese futuro incierto. En su corazón, había un deseo profundo de redención, de poder escapar de la sombra de lo que ella misma había contribuido a crear. Pero sabía que no podía huir de su propio pasado, y mucho menos del destino que le aguardaba como miembro de la familia Borgia. La caída de los ídolos, el ocaso de una dinastía que había sido levantada con sangre y crueldad, era solo el comienzo de un final que no podría evitarse. Lucrecia comprendió, finalmente, que los Borgia ya no eran los amos de su destino. Había perdido todo control, y la caída era inevitable. Mientras los castillos de poder se desmoronaban y la memoria de los Borgia se desvanecía en el aire, Lucrecia Borgia, la mujer que había sido muchas cosas y ninguna a la vez, se encontraba atrapada en su propia red, una red de secretos y arrepentimientos que no podían ser deshechos. El último capítulo de su vida, como la de toda la familia Borgia, llegaba a su fin. Y aunque la historia la recordaría, ya nada podría salvarla. Con esto se cierra el último capítulo de Lucrecia Borgia de Víctor Hugo. La narración completa concluye con el reconocimiento de los destinos que se entrelazan en el juego del poder, los sacrificios, la caída de los ídolos, y la inevitable descomposición de una dinastía destinada a sucumbir ante sus propios excesos. Y así concluimos la historia de Lucrecia Borgia, una mujer atrapada entre el poder y la tragedia, cuya vida estuvo marcada por decisiones que la definieron y la destruyeron. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Tu apoyo es esencial para seguir creando historias fascinantes. Gracias por acompañarnos en este viaje.